Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a comenzar con la segunda parte del pingüino. Comenzamos con esta parte de la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Nos van a quedar un total de 12 puntos. Vamos a ir escondiendo esta hebra del anillo mágico. Y marcamos el primer punto porque vamos a trabajar en espiral. Tengo mi primer aumento. El segundo, hacen 4 más y volvemos. Para la vuelta 3 la secuencia es un punto bajo, lo marco y un aumento. Repetimos esa secuencia y vamos a terminar con 18 puntos. Siguen un punto, un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta llegar al marcador. La vuelta 4 la secuencia es 2 puntos bajos, 1, 2, marcamos el primero que sería este y ahora tocaría el aumento. Repetimos esta secuencia y terminamos con 24 puntos. Siguen con 2 puntos, 1 y 2, el aumento, 1 y 2 y el aumento y así hasta llegar al marcador. Para la vuelta 5 hago 3 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3 y el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 30 puntos. En la vuelta 6 hago 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y ahora tocaría el aumento. Repetimos esta secuencia y terminamos con 36 puntos. Para la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 42 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora tocaría el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 48 puntos. Hacemos de la vuelta 9 a la 19 un punto bajo por cada punto, nos van a quedar un total de 48. Siempre marcamos ahí el primero, ¿vale? Porque si no nos podemos perder. Hacemos un punto bajo por cada punto. Hasta la vuelta 19 y nos volvemos a encontrar. Acabo de terminar la vuelta 19, voy a sacar el marcador. Hago un punto deslizado en el siguiente punto y una cadena. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer 7 puntos bajos. El primer punto lo hago ahí, no,
en ese no, lo hago en este, ¿vale? Por las dudas para que no se confundan. Ahí empiezo mi primer punto. Entonces giro mi trabajo como les dije y hago 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer 6 puntos bajos, lo mismo ahí, el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena, giro mi trabajo y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hago una cadena, giro mi trabajo y ahora sí que voy a hacer el primer punto ahí, vale, ahora voy a hacer el primer punto ahí, que voy a hacer 4, repito 4 otra vez, 1, 2, 3, 4. Hago una cadena, giro mi trabajo y lo mismo, hago el primer punto ahí y hago 4 también. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un punto bajo todo por aquí alrededor, por aquí, por aquí, por aquí y terminamos acá. ¿Vale? Siguen así y nos volvemos a encontrar cuando lleguen aquí. Me toca hacer esta parte, pero antes les quería mostrar por las dudas. Vieron que acá tenemos una fila. Bueno, ahí hacemos un punto. Acá tenemos otra fila, hacemos un punto ahí. Acá tenemos otra, hacemos un punto ahí arriba. Aquí, ahí, aquí, ahí. ¿Vale? Para que tengan una idea. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por este lado no voy a pasar. Voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto y listo.
De acá tiramos y vamos a cortar una hebra larga porque es la que vamos a coser a la cabeza. Entonces de acá ya tiramos. Ahí, y vamos a ponerlo en la cabecita del pingüino. Miren, ya sé que les va a costar un poco ponerla, pero hagan fuerza porque lo quise hacer así apretado para que no sobrara nada. Miren, el cambio de color que se ve por acá abajo, no se ve mucho, pero bueno, lo dejan ahí atrás, ¿vale? No lo dejen adelante, aunque tampoco se va a notar, pero bueno, para que quede más prolijo. Entonces, vamos a contar de aquí abajo, del color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y entre la fila 9 y la 10 ahí ya ponen 2 alfileres que ya vamos a empezar a coser. Les voy a mostrar cómo. Vamos a enhebrar esta hebra en una hoja lanera. Ya saqué el alfiler de aquí. Me meto hacia adentro y trato de salir acá. Entonces ahora regresamos un punto, me meto ahí y salgo. No salgo en el que sigue, salgo en este. Ahora vuelvo un punto. Y hago lo mismo. No salgo en el siguiente, sino que me salto uno. Es solo eso. A medida que vayan cosiendo, si quieren, la van mirando que no se vaya a mover nada. No aprieten tanto, porque si no puede quedar como hundido, aunque igual con la aguja se arregla, pero vayan como suave. Siguen así por toda la cabeza, todos por aquí también, y luego volvemos para hacer un nudito. Ahora hacemos un nudo por aquí abajo, sin miedo ninguno, porque igualmente acá va a ir cosida la nariz, así que si se nota un poco el nudo no pasa nada. Y escondemos por adentro. Y ahora sí corto el pico, así ya formamos la carita del pingüino. Hice un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego hice 6 aumentos y me quedaron 12 puntos. Hay cosas que no repito para que no se haga tan largo el video, ¿vale? Porque esto ya lo hemos hecho. Ahora para la vuelta 3 hago un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y me van a quedar 12 puntos. ¿Vale? Siguen así y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 4 hago un punto bajo y lo marco. Y ahora una disminución. Repetimos esta secuencia y terminamos con 8 puntos. Hago un punto y una disminución. Repiten y nos volvemos a encontrar. Ahora hago un nudo deslizado y tiro. Ya cortamos una hebra un poco larga para coser a la cara y le aplastamos un poco porque iría así. Ahora así como estoy vamos a unir, así cosemos más fácil. Si quieren ya la ponen ahí con alfileres. Yo la voy a poner a coser así nomás porque me quedan un poco incómodos. Ahí mismo ya engancho. Ahí. Paso para el otro lado.
y vuelvo a enganchar parte de la carita. Ahora agarro parte del pico y ahora parte de la carita. ¿Vale? Y así nos queda. Si quieren pueden dar alguna puntadita más, hacen un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Vamos a poner los ojos y cuento 2, 4, 6, 8, 10, dejo un punto y pongo un alfiler y cuento 1, 2, 3, 4 y pongo otro alfiler, y con este exactamente igual. Vamos a enhebrar un hilo negro en una aguja lanera. Y dejo una hebra así más o menos para luego hacer un nudo. Y me meto ahí donde está el alfiler. Y voy a salir aquí arriba. Ahora me meto aquí de nuevo. Y salgo ahí arriba al ladito. ¿Vale? Al ladito de la otra pestaña. Y ya me meto por aquí también y salgo a este ojo. Y hacemos exactamente lo mismo. Me meto por aquí y voy a ir a donde está esta hebra. Ahora hacemos un nudito y escondemos por adentro de la cabeza. Vamos a hacer las patas e hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la vuelta 2 6 aumentos. Me quedan 12 puntos en total. Ahora hacemos de la vuelta 3 a la 6 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero. Y siguen así hasta la vuelta 6. Nos van a quedar un total de 12 puntos. Tienen que hacer 2 patas. Cortamos una hebra un poco larga y de aquí tiramos. Vamos a enhebrar en una aguja lanera y vamos a unir. Lo vamos a dejar así y luego vamos a coser un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo voy a hacer en color rosado igual que el cuerpo, pero ustedes lo hacen del color que hayan elegido. ¿Vale? Ahora para la vuelta 2 voy a hacer un punto bajo por cada punto, o sea 6 puntos. Marco el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la vuelta 3 voy a hacer 6 aumentos.
marco el primero, tengo un aumento, voy a terminar con 12 puntos, siguen así y volvemos. Para la vuelta 4 voy a hacer un punto bajo por cada punto, me van a quedar 12, marco el primero, siguen así, volvemos. Para la vuelta 5 la secuencia es un punto, lo marco y un aumento. Terminamos con 18 puntos. Siguen así, un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta llegar al marcador. Ahora hacemos de la vuelta 6 a la 13 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primer punto, ¿vale? Ahí. Seguimos así y nos volvemos a encontrar hasta la vuelta 13. Para la vuelta 14 voy a hacer un punto, lo marco y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Un punto, una disminución, un punto, una disminución y así hasta llegar al marcador. Una hebra un poco larga y de acá ya tiramos. Y enhebramos en una hoja lanera. Y cierro de la misma manera que cerré las patitas. Lo dejamos así, que luego lo vamos a coser. Yo ya cosí las patas, les van a coser iguales, ¿vale? Miren, acá está el centro, bueno, ponemos una al ladito de la otra y miramos si nos parece que ahí está bien, que están derechitas, ya las cosemos. Van a coser las patas y las alas iguales, así que les muestro cómo. Lo que hago es que engancho ahí el cuerpito y ahí, y engancho ya parte de la pata. Saco el alfiler. Me voy ahí, más o menos al medio ahí. Y le voy a dar una puntadita acá para que no me quede así abierta. Ahora hacemos un nudo y luego escondemos por adentro del cuerpito y ya podemos cortar. Van a coser las alas y primero las ponemos con alfileres. Siempre miramos de todos los lados, miramos de frente a ver qué nos parece, de atrás, de costadito, si está centrada, ¿vale? Si nos parece que sí, ya ahí cosemos. La cosí en esta fila, ahí, ¿vale? Y lo que sí, que no le di ninguna puntada acá, la dejé ahí, que se quede así, me parecía que estaba bien, pero si ustedes quieren le dan una puntadita ahí para que no se mueva. Y van a coser igual que cosimos las patitas.
¿vale? Y miro, si me parece que está bien, que yo creo que sí, ya me vieron que me fui para acá, para el medio. Bueno, y hago un nudito por ahí abajo. Y ya podemos cortar. Para hacer la bufanda, como les dije, vamos a utilizar una aguja del número 6 y una lana más gruesa, pero ustedes pueden utilizar la misma si quieren, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer 50 cadenetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y así hasta llegar a 50. Ahora vamos a hacer 3 cadenas más para darle altura. 1, 2 y 3. Y vamos a trabajar en puntos altos. Me voy a meter en la cuarta cadena después del gancho. 1, 2, 3 y 4. Ahí me meto. Y trabajo en puntos altos. Justo me tocaron el timbre. Bueno, lo que les decía, trabajamos en puntos altos. Este cuenta como punto alto, o sea que tengo 2, ¿vale? Siguen así por toda la vuelta, por toda la fila, digamos, por todo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todas las cadenitas, haciendo puntos altos solamente. Vale, así formamos la bufanda. Siguen así hasta llegar al final y volvemos. Así es como nos queda. Cortamos una hebra normalita y tiramos. Y esto lo vamos a esconder. Esta sería la parte delantera y esta la parte trasera. Así que vamos a esconder estas hebras por aquí adentro. Y con esta hacen exactamente lo mismo y nos queda pronta la bufanda. Vamos a comenzar con el gorro e hice 18 cadenetas, ¿vale? Igual que la bufanda, pero 18. Más una de altura. Me meto en el segundo punto después del gancho, que sería este, ahí. Y vamos a trabajar en puntos medios altos. Van a seguir así hasta el final y nos volvemos a encontrar. Siguen así hasta llegar al último punto y volvemos. Llegué a mi último punto, hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer mi primer punto en este punto, ¿vale? Ahí sería, no acá, aquí. Pero vamos a ir agarrando solamente la hebra de atrás, de esta manera. Solo la hebra, esta. Y seguimos haciendo puntos medios altos igual. Eso es lo único que vamos a hacer. Yo voy a seguir así, ya les digo cuántas vueltas hice. Van a seguir hasta aquí hasta el final, así les vuelvo a explicar por las dudas y volvemos. Me queda hacer el último punto y quería mostrarles que se fijen bien porque siempre el último queda como ahí escondido. Y lo hacemos normal. Vale, entonces ahora vamos a repetir lo mismo siempre. Hacen una cadena,
giramos y sigo tejiendo por la hebra de atrás. Le siguen así y ya les digo enseguida cuántas vueltas hice. Un total de 17 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. Vale, ahora vamos a unir. Por esta hebra no se preocupen que luego la escondemos. Vamos a unir. Me meto ahí en el primer punto. Cogemos esta hebra y la traemos para aquí, ¿vale? Ahora vamos a unir punto con punto de este lado y de este otro haciendo puntos deslizados. Ahí y deslizo. Engancho aquí y deslizo. Vale, y así hasta llegar al final. Siguen así, nos volvemos a encontrar. Entonces llegué a mi último punto, vamos a cortar una hebra larga, si pueden más larga que esta. A mí me quedó corta, pero bueno. Y aquí tiramos nomás. Ahora vamos a unir la parte de arriba. Vamos a enhebrar en una aguja lanera y unimos de esta manera. Nos vamos para un lado y haciendo puntaditas así y hacia lo otro y hacia adentro. No hagan puntadas juntas, ¿vale? Una al lado de la otra, no, separaditas. Así, para afuera. Y cuando lleguen al final, a la última, voy a hacer una más acá. Ya ahí cerramos bien, van a cerrar bien y hacemos varios nudos, ¿vale? Hacen varios nudos para que no se abra. ¿Vale? Si quieren hacen algún nudito más y ya esta hebra la escondemos por aquí adentro y luego vamos a dar vuelta al gorro. Aquí ya cortan y con esta hebra hacemos lo mismo, la escondemos por aquí. Para hacer el bombón o lo hacen con las manos, dan varias vueltas, que es lo típico, o lo hacen de la manera que les voy a mostrar porque realmente hace la diferencia, queda mucho más bonito. Van a buscar cartón, cualquier cartón que tengan, y les voy a mostrar cómo hacer. Van a buscar un pedacito de cartón y con un vaso, una vela, lo que tengan, esto es una vela, pero no importa lo que tengan, les voy a pasar igual cuando mide, solamente para que tengan una idea. Casi 8 centímetros. ¿Vale? Bueno, y ahora con una monedita, que esta es de 50 céntimos, que mide 2,5 casi. Esto no tiene por qué ser perfecto, ¿eh? Yo les digo solo para que, bueno, tengan una idea. La ponen lo más centrada posible. Ahí, ¿vale? Y vamos a recortar de esta manera. Tienen los dos cortados,
Esto todavía no se los expliqué, pero es simplemente hacerle una rayita así. Se la hacemos solamente a uno, como hice yo ahí, y cortamos, ¿vale? Y después hacemos, tratemos que queden igual las rayitas, lo más parecida posible. Y ahí ya corto, ahí y ahí. Y ahora cortan por aquí adentro, como este, ¿vale? Entonces vamos a poner las dos de esta manera, así. Agarramos el hilo ahí bien fuerte y le damos, vuelta, vuelta, vuelta. Más o menos cortamos la hebra un poco. Vamos a agarrar una hebra un poco larguita. Tienen que dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que más o menos ahí ya no se vea el cortar. Tienen que agarrar bien acá, que no se vaya a salir, que vamos a cortar entre el cartón. ¿Vieron ahí? Bueno. Tengan cuidado, por favor, que no se les vaya a salir acá. Y ahora con la hebra larguita que cortaron, la pasamos por el medio del cartón. Así. Ahí. Ahora sí, aprietan bien y hacemos varios nudos. Para que quede bien seguro. Estas dos hebras no las corten porque luego las vamos a poner en el gorrito, ¿vale? Y ahora simplemente sacamos. Con cuidado. Y sale solo. Y ahora lo acomodamos un poco con las manos y ahora tenemos que empezar a recortar. Le siguen recortando bien y volvemos. Y ahora yo ya ansiosa le puse el gorrito. Ahora con estas dos hebras simplemente las metemos hacia adentro. Esta hebra que metimos ahí no la metemos por el mismo agujero, la meto por otro. Hacemos varios nuditos también, apretamos bien, escondemos bien y queda terminado. Y ya estas hebras las esconden por adentro y las cortan.
Y listo, esto es todo por hoy. Así nos quedó nuestro pingüinito. Quedó súper bonito. Miren, me encanta. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.